El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y le tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero también le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La belleza y la grandeza de la verdad impactó tanto a Juan, lo sedujo tanto, lo conquistó tanto, que Juan estuvo dispuesto a asumir todos los riesgos que comprometía vivir en coherencia con esa verdad, con la hermosura de la verdad que él experimentaba y con esta verdad que él encontró. Fue lo mismo lo que le pasó a Jeremías, que hoy, de alguna manera, el relato de la primera lectura nos cuenta algo del compromiso que imprimió en él esta belleza de la verdad que había encontrado y que él experimentaba, que era la verdad misma del amor de Dios. Le dice esta verdad a Jeremías, que se preparara, que se pusiera en pie y obedeciera. Y también le dijo que no tuviera miedo, tampoco titubeara delante de los que lo iban a resistir. También le dijo esta verdad, que a partir de ahora lo iba a ser una ciudad fortificada, una columna de hierro y una muralla de bronce frente a toda la tierra, frente a los reyes, frente a los sacerdotes,
frente a toda la gente del campo. Y también le dijo esta verdad, que no tuviera miedo porque le iban a hacer la guerra, pero al fin de cuentas no iban a poder con él, porque la verdad iba a estar de su parte. Por eso buscar la verdad y la justicia es para nosotros, primero, como seres humanos, un atractivo muy grande, porque cuando buscamos la verdad y la encontramos, la satisfacción, la alegría y la fortaleza que ella da a nuestro corazón es superior a todos los halagos del mundo. La fortaleza que nos da la verdad en sí misma es superior y más grande que toda la seguridad de las amistades que podemos tener en este mundo. Podemos conquistar a todos los hombres y mujeres de este mundo para que sean nuestros amigos, a los que más tienen dinero, a los que más tienen poder, a los que más tienen fama, a los que más tienen riqueza, y ni siquiera toda esa satisfacción junta que nos produciría o nos produce el tener como amigos a los poderosos, a los más famosos, a los más grandes, a los más reconocidos, ni siquiera igualaría y mucho menos superaría la plenitud que nos da la verdad en sí misma cuando la encontramos. Y la verdad es el Señor. Y esta fue la plenitud y la satisfacción, la dicha que experimentó Juan y de la que vivió y por la que no le importó perderlo todo. ¿Cómo terminó? En una cárcel, solo. ¿Cómo terminó? Degollado por ser testigo de la verdad. El testimonio de San Juan nos anima a nosotros en un mundo en donde también reina la mentira, en donde también reina el error, en donde también reina el engaño, en donde también reina una diplomacia mentirosa que está dispuesta a sacrificar los valores y los principios más grandes de la dignidad de la persona humana con tal de obtener plenitud en este mundo. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar por este fantasma, por esta caricatura, por esta aparente plenitud que se ofrece hoy a los hombres ante la verdad misma que es el Señor. Nos harán la guerra, eso es cierto, lo está diciendo el Señor. Y todo el que esté dispuesto a aventurarse por este camino de la verdad va a sufrir. Va a sufrir la contradicción de parte de la mentira. Va a sufrir la persecución de parte del error. Va a sufrir la contraposición de parte de aquellos que son amigos de la mentira, de aquellos que son amigos del error, de aquellos que son amigos de las satisfacciones de este mundo y no de la satisfacción que da la verdad. Porque nuestra recompensa está más allá que la recompensa de esta tierra. Los cristianos no aspiramos recompensa en esta tierra, porque si la aspiráramos estaríamos completamente perdidos y nos dejaríamos manipular de todas las satisfacciones de este mundo que conducen al hombre a una perdición total. Pensemos en todos los sistemas ideológicos a lo largo de la historia. ¿En qué han terminado? En nada. Fíjense lo que ha generado un sistema ideológico como el socialismo, lo que está pasando hoy en Venezuela. Fíjense lo que está generando un sistema ideológico que se pretende imponer hoy en Colombia, de parte de aquellos que están engañados, que no experimentan la paz y la alegría en el corazón. Hoy, por ejemplo, da pesar en Colombia de tantos jóvenes que se han dejado seducir por estos sistemas ideológicos y como tienen rebeldía en su corazón, es lo único que los logra dar satisfacción. ¿Y dónde van a terminar? No tienen paz en su corazón, no tienen alegría en su interior y aunque externamente se esfuercen por mostrar lo contrario, no se pueden sostener. Porque ante la verdad no se puede sostener como le pasó a Herodías. Al fin de cuentas,
terminó mostrando externamente, Herodías y Herodes terminaron mostrando externamente una plenitud, una satisfacción envidiable, pero ¿en qué terminaron? De hecho, la vida de Herodes terminó muy mal, la de Herodías también, y Juan terminó muy bien, porque terminó sacrificado por la verdad, pero hoy es admirado, hoy, 20 siglos después, admirado por su testimonio y su fidelidad frente a la verdad. ¿Cómo son vistos hoy Herodías y Herodes por la historia universal? Como unos fracasados. ¿Y cómo seremos mirados nosotros en un futuro si nos dejamos arrastrar por las mentiras de este mundo? Como unos fracasados, si es que de pronto nos recuerdan. El personaje y la fama de Herodes solamente está hoy en la Sagrada Escritura. Ni las literaturas universales se interesan por ellos. Y aparece en la Escritura como un fracasado. ¿Cómo aparece Herodías como una fracasada? ¿Y cómo nos van a recordar a nosotros si nos recuerdan? ¿Será que nos recordarán por la fidelidad a la verdad? ¿Por nuestra vida impecable frente a los mandamientos? ¿Por una vida moral por la cual luchamos ser fieles? ¿O ni siquiera nos recordarán y la historia nos tragará porque nuestra vida no fue insigne ni merecida de ser recordada por lo mediocres que vivimos? El mediocre desaparece inmediatamente. El mediocre solamente se puede ufanar en un momentico de tiempo y en el tiempo que tiene en este presente. Solamente. ¿Y después? ¿Cómo será recordado? Si es que será recordado. ¿Y nosotros cómo queremos ser recordados? De acuerdo a cómo estemos viviendo hoy, así queremos ser recordados en un futuro. Las personas insignes siempre se mantienen a lo largo de la historia y del tiempo por su coherencia de vida, por su coherencia ética, por su coherencia moral frente a la verdad. Las personas desaparecen en la historia y no merecen ser recordadas por su incoherencia ética, por su incoherencia moral. Y al fin de cuentas, como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada tan escondido que no llegue a descubrirse. El proceso, por ejemplo, que la Iglesia hace para canonizar a muchas mujeres, hombres y mujeres a lo largo de la historia, nos da cuenta de esos. ¿Cuántos procesos de canonización se han detenido en el proceso? Porque durante el proceso encontraron vidas moralmente incoherentes, inconsecuentes, que la Iglesia no puede poner como ejemplo, que la Iglesia no puede poner como testimonio. Se han quedado frustrados. Y a pesar de que el mundo los declaraba santos y la mayoría de los seres humanos decían son unos santos y murieron como unos santos y unas santas, a la hora de hacerles el proceso de canonización la Iglesia, por petición de las mayorías, en muchos casos la Iglesia se ha dado cuenta que no eran tan santos. Que eso fue solamente fama popular. Y ese es el problema en la Iglesia hoy de quien vive para la farándula. Porque de quien vive para la farándula no vive de la verdad ni vive para la verdad. Y hay gente muy farandulera en la Iglesia. Dentro de la Iglesia, no fuera de ella. Utiliza los medios de comunicación como un medio para lograr un fin. ¿Y cuál es el fin? Poderse mostrar. No mostrar la belleza de la verdad, no mostrar las exigencias de la verdad. Piensen ustedes en tantos programas hoy de evangelización en las redes sociales y cuántos se atreven como Juan a dar testimonio de la verdad. Tanto que hay predicadores que ni se atreven a mencionar ciertas palabras porque ya saben que son censuradas en YouTube o en todas estas redes sociales. ¿Cómo será que hay predicadores en la Iglesia que
se meten en el campo de la evangelización de las redes sociales y se ajustan a los criterios de las redes sociales, no a los criterios de la verdad y tampoco a los criterios del evangelio. No dan testimonio como Juan Bautista de la verdad porque tienen miedo. Tienen miedo de que les cierren un canal, tienen miedo de perder seguidores, tienen miedo de no tener el sustento, por lo menos si no es económico, el sustento de la adulación. Eso es una droga, hay gente que vive de eso. Hay gente que necesita que la estén adulando todo el tiempo y fabrica una vida y un camino de pura adulación porque solamente vive de eso. Y cuando se mueran los que te adulan y desaparezcan los que te adulan, o cuando te traicionen, ¿qué? ¿Quedarás como Herodías o como Herodes? Y estos son los que persiguen hoy en la iglesia. Y lo hacen de una manera sutil. Incluso se declaran víctimas y viven como víctimas. Son los victimarios, pero siempre se presentan como las víctimas. Y son más victimarios que víctimas, porque crean división en la iglesia, porque lastiman el cuerpo de Cristo, porque lo flagelan. Todos sabemos, por la misma verdad, que el pecado mortal crea división, divide, lastima el cuerpo de Cristo. Todos sabemos, y lo sabemos por lógica, por apenas la lógica de la ética y de la moral, que toda mentira y todo el que vive en la mentira divide el cuerpo de Cristo. No necesita que nadie lo vea, no necesita que nadie le reconozca, no necesita que le hagan un proceso, es que ya sabe que es una división en el cuerpo de Cristo. Y todos sabemos quién es el que genera eso. El demonio fue homicida desde el principio porque quiso vivir en el error y en la mentira. Nosotros no podemos vivir en la mentira. La mentira nos hace esclavos. La mentira nos destruye, nos acaba. La mentira nos mata y fuera de eso lastima el cuerpo de Cristo. Y una persona mentirosa es una persona muy dañina. Porque está siendo un instrumento del diablo, del mentiroso por excelencia. Este país lo tiene dividido precisamente la mentira. Y no hay mentiras piadosas. Eso es más horrendo todavía. Quienes quieren justificar la mentira con la piedad, no existen. Y no podemos vivir en la mentira. La mentira es una ofensa a la verdad. No podemos vivir de la adulación, tampoco de la simulación. No nos convirtamos en caricaturas, en títeres, porque el que simula es un títere. No vive la libertad de los hijos de Dios y nosotros no vivimos para agradarle al mundo, vivimos para agradarle a Dios. Y ahí está el principio de la libertad. ¿Por qué nosotros no tenemos paz en el corazón tantas veces? Porque no vivimos según el camino de la verdad. ¿Ustedes creen que Juan Bautista estaba turbado porque estaba en la cárcel? Estaba en paz, estaba feliz, estaba contento. Era una oportunidad muy grande para él dar testimonio de la verdad, dar testimonio del Señor. Cuando hay cristianos que tienen miedo hasta de perder el pequeño terruño que tienen en sus bolsillos, y sacrifican la verdad por no perder un poco de seguridad económica, como si eso fuera lo que te fuera a dar la salvación. Cristianos que sacrifican la verdad por defender la mentira. Cristianos que sacrifican la honestidad, la justicia, sacrifican la verdad de la honestidad y la justicia, sí, por vivir en la deshonestidad, por defender la corrupción,
por defender lo que hace daño. Hermanos, cada que nosotros somos deshonestos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos destruyendo a los demás. Y eso es atentar contra el amor de Dios. Cada que nosotros tenemos mentira en nuestro corazón, debemos tenerlo por cierto que nos estamos destruyendo, autodestruyendo a nosotros mismos y estamos destruyendo a los demás. Y a veces nuestras relaciones no funcionan y no son de confianza y leal porque seguramente hay uno que vive en la verdad y hay otro que vive en la mentira. Cuando una persona decide vivir en el pecado, se aparta, se distancia inmediatamente de la verdad, como se distanció Herodías. Odiaba la verdad y odiaba a todo aquel que defendía la verdad. Y odió a Juan el Bautista y por eso lo quiso sacrificar. Dejemos que nuestras máscaras caigan delante de la verdad. No resistamos la verdad, porque cuando resistimos la verdad le estamos dando fuerza al demonio. Acojamos la verdad, venga como venga, así nos hiera. Porque cuando la verdad viene, generalmente viene a revolcar todo. No, eso no es de Dios porque no me deja paz. ¿Qué te deja paz? No, todo el que utiliza un lenguaje adulador, el que utiliza un lenguaje maquillador, el que a través de la ternura disfraza, adula, maquilla y es jocoso, pero no defiende la verdad. ¿Tú qué prefieres? ¿Prefieres esa tranquilidad que no es verdadera? Porque cuando aparece la verdad te perturba. ¿Sabes qué? El que vive en la verdad, así aparezca el error, así aparezca la amenaza de muerte, no se perturba. Porque es libre, porque vive en la verdad. ¿Por qué nos inquietan tantas cosas si verdaderamente estamos en la verdad? ¿Por qué nos asustan tantas cosas si verdaderamente estamos en la verdad? El que está en la verdad no se asusta ante nada, ni siquiera que aunque le quiten la vida. ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué sentimos miedo ante cualquier amenaza? Porque no vivimos en la verdad, porque todavía no hemos tenido la valentía y la gallardía de decirle a Dios sí, con la promesa tan grande que nos hace el Señor. Una mamá no puede tener miedo de corregir a sus hijos, así se le opongan, así les digan que se van de la casa. Yo me acuerdo cuando tenía como 10 años, que mi mamá venía a corregirme, hasta me pegaba. Y de rabia le decía que me iba a ir de la casa y me decía, mijito, si quiere le ayudo a empacar. Y mi mamá fue muy libre frente a eso. Y no crean que lo decía jugando. Una mamá tiene que estar dispuesta a apostarlo todo por la verdad, así se le parta el alma. Hay hijos que esperan cumplir 18 años para irse de la casa. Déjenlos, mamás y papás. Si están ofuscados porque tú vives en la verdad, déjalos que se van a tropezar, Es que la experiencia se los va a decir. Pero no nos dejemos manipular, porque a veces podemos caer en ese error de dejarnos manipular por el que vive en el error y el que vive en la mentira. Es que yo ya no la quiero, yo ya no lo quiero. Bendito sea mi Dios. Sí, yo prefiero un amor en la verdad que un amor en la mentira. Yo no necesito ese amor, llévatelo. Un amor fundado en el error no le sirve a nadie. Y hay papás que se dejan manipular. Si algo tiene Dios de hermoso, es que es autoridad trascendente. Dios es firme. Y cuando el hijo menor, por pura rebeldía, le dijo, me voy, lo dejó irse. Ni siquiera se fue detrás de él. Y tampoco quedó allá el Padre Celestial como frustrado, dijo, me voy a suicidar porque ya... No, la vida sigue. La vida sigue. Y si algo tiene hermoso la autoridad de Dios, es que una autoridad firme. Porque esa autoridad da seguridad. El Padre Celestial no se va detrás del hijo rebelde, ni se deja manipular. ¿Quieres la parte de la hacienda? Bueno, pero aquí en esta casa no puedes vivir como te dé la gana.
Yo he tenido la experiencia de la formación más de 16 años y uno se topa con estas realidades. Y hay personas que no lo quieren a uno porque uno no se ajusta a los criterios de ellos. Sobre todo cuando nosotros vivimos y nos esforzamos con nuestras imperfecciones por vivir la fidelidad a la vida cristiana, jamás debemos dejar manipular de eso. Jamás. Por eso la verdad resulta siendo el exorcismo más grande contra el demonio y pone en evidencia, quien se esfuerza por vivir en la verdad, pone en evidencia inmediatamente a todos los demonios, todos los bichos escondidos. Eso es evidente. Cuando un papá o una mamá viven en la verdad, los diablos que tienen tomados a sus hijos salen a la luz. Y sin necesidad de estudiar exorcística, los papás se pueden dar cuenta qué tipos de demonios están molestando a sus hijos. Y lo peor que puedes hacer con un bicho de esos es cederle, porque son manipuladores. Recuerden que Satanás pervirtió la tercera parte de los ángeles del cielo. La tercera parte. No fueron 2 o 3, fueron muchos. Su capacidad intelectual, su capacidad discursiva es más grande de lo que nosotros nos la podemos imaginar. Uno se pone a escuchar a las personas cuando están en el error y uno dice, ¿cómo son capaces de tener tanto argumento para defender los errores? Es impresionante. A mí me ha tocado muchas veces coger la Biblia porque están tan cimentados en el error que les leo y leyéndoles la misma palabra de Dios, no aceptes. Yo digo, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya no pierdas el tiempo, Omar. Porque si ni siquiera pudo la palabra de Dios, yo he tenido las experiencias con las homilías. Y a veces gente que dice, eso no es así, eso no es así. O sea que lo que dice el magisterio tampoco es así. Lo que dice la palabra de Dios tampoco es así. Estamos muy graves. Uno le cita el magisterio, le cita, se los lee y ni así les entra. Eso es muy grave ya. Con razón la Virgen dijo en Akita, Japón, que la humanidad iba por caminos de perdición muy grandes. Con razón la Virgen en Fátima lo dijo y lo advirtió. Y advirtió que Rusia iba a expandir sus errores por el mundo. Hay gente que todavía cree que el error más grande es el comunismo. Ojalá fuera el comunismo, porque eso lo vence el Señor rapidísimo. Son errores más grandes. Son unos ateísmos que están dentro de los mismos cristianos católicos. Es que lo dijo el Papa León XIV, no es mío. Lo dijo él en su primera homilía a los cardenales. Dentro de los creyentes y dentro de los bautizados hay un ateísmo práctico. Miren, hay gente que viene a la Eucaristía y comulga y no cree que Dios está ahí en la Eucaristía. ¿Eso qué es? Es más, incluso hay católicos hoy dentro de la iglesia, dentro de la misma jerarquía, que dicen, no hay que exagerarse tanto con la Eucaristía, no es para tanto darle tanta reverencia, darle tanta importancia a la Eucaristía, no, ¿usted qué hace yendo a misa todos los días? De parte de católicos, ni siquiera de protestantes, ¿eso cómo se llama? Un ateísmo práctico. ¿Qué te está diciendo? No es necesario tener tanto contacto con Dios, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? ¿Eso cómo se llama? Ateísmo práctico. Son católicos. Esposos que les dicen a sus esposas, no, mira, ya hay un padrecito que dice que tampoco es para tanto. ¿Cómo se llama si ese padrecito tiene ese criterio? Ateísmo práctico. Imagínense que los sacerdotes sabemos que dependemos, nuestra vida depende de la Eucaristía y por eso el derecho canónico nos sugiere celebrarla a diario porque necesitamos este alimento para poder ser fieles. Es que el sustento para muchos sacerdotes ya no es la Eucaristía, es la fama, son las construcciones,
son las grandes obras que haga, las grandes producciones intelectuales que haga, pero son católicos. ¿Pero qué tipo de católicos? Ateísmo práctico. Vayan ustedes, verifiquen lo que el Papa León XIV lo dijo en su primera homilía a los cardenales. Ahí lo encuentran, en la página oficial de la Santa Sede. Un católico, el cual ya no se siente fascinado hoy por la palabra de Dios, está muy mal. Y tenemos que medir nuestras pasiones interiores. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Nos mueve verdaderamente el Señor? En la canción de entrada escuchábamos el Salmo 63. Y dice, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Lo cantábamos todo, ¿sí? Eso debe coincidir con lo que hay en nuestro corazón. Es lo que nosotros deseamos. ¿Verdaderamente deseamos al Señor? La gente está muy mal hoy. Hay gente perturbada, con angustias en su corazón, con desesperos. Y esos son los efectos de no vivir en la verdad. Nosotros tenemos que vivir en la verdad del amor de Dios. ¿Qué nos va a costar esto? El desprecio, el rechazo. Lo que pasa es que hay católicos que le tienen miedo a esto. Y si le tienes miedo a esto y te estás dejando llevar por el miedo, quiere decir que te está dominando el mismo demonio que dominó a Herodes y a Herodías. Porque un cristiano tiene que estar convencido de que la promesa del amor de Dios es más grande que la promesa de los hombres. Así nos quedemos solos. ¿Por qué? Porque en la eternidad Dios nos va a dar la vida eterna. Y en esta vida nos va a dar al 100%. Un cristiano fiel siempre va a tener el respaldo del Señor. Siempre. Y ojo que hoy hay gente muy pesimista dentro de la iglesia. No, es que, a ver, padre, somos débiles. Pero digo padre por decir, pero pues lo dicen, lo piensan, sí. Es que somos muy débiles, somos muy frágiles. Es que Dios entiende tanto nuestra fragilidad, la entendió tanto, que Él se encarnó y se hizo hombre. Y nos dio a su Hijo, para que ya no tuviéramos excusa alguna. Padre, es que usted no ha leído lo que dice San Pablo. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que siempre quiero. Yo siempre quiero hacer el bien, pero no soy capaz. Para que seas capaz te dan los sacramentos. Para que seas capaz, el Señor te da la gracia todos los días. Pero si tú no la quieres, es un misterio. La salvación es un misterio porque también depende de la libertad humana, de que la libertad humana lo crea o no lo crea. Y el que no cree, pierde. Porque dice el Señor, le dice a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo. Y háganlo mis discípulos. El que crea, se salvará, y el que no crea, se condenará. Una persona que no cree que Dios le da toda la fuerza suficiente para ser fiel a los mandamientos, vive como un condenado, una condenada en este mundo. Y por eso muchas veces el Evangelio se convierte más en una tortura que en un bálsamo. Una persona que le cree al Señor y que cree que con su gracia todo es posible, comienza a vivir el reino de Dios en esta tierra. Vive con alegría, con paz y con mucho consuelo en el corazón, sin necesidad de mendigar el afecto y el amor de los hombres, sin necesidad de depender del afecto de los hombres. Nosotros decidimos a quién seguir y a quién servir. Está en nosotros. Si decidimos seguir al Señor, creámosle al Señor y vamos a obtener la vida eterna. Y el Señor nos garantiza su fidelidad para no dejarnos caer. No nos dejemos engañar de tanta mentira
que hoy hay dentro de la iglesia, entre ellos ministros, que ya no le creen a la eficacia de la gracia, no le creen a la eficacia de la Eucaristía, no le creen a la eficacia del amor de Dios para encontrar la felicidad, necesitan de otras cosas. Que la Virgen no deje de interceder por nosotros. Tenemos que suplicárselo todos los días, porque vamos a morir y el día del juicio, Dios no lo quiera, nos llevemos una sorpresa negativa muy tremenda. Y esto no para intimidar, sino para llamar a la responsabilidad. Hermanos, todos vamos a morir, todos. No sabemos ni el día ni la hora, nos lo decía ayer el Evangelio. En cualquier momento el Señor puede arrebatar esta vida. ¿Le estamos creyendo al Señor? ¿Lo estamos buscando con el corazón? ¿Verdaderamente estamos viviendo para la vida eterna? Y vuelvo y repito, es un llamado a la responsabilidad, no al miedo. Por eso Juan estaba tranquilo, porque sabía que se había esforzado toda su vida por serle fiel a la verdad, y por eso muere en paz y muere alegremente. Pero nosotros, si hoy viene el amo, si en estos momentos morimos, y si en estos momentos nos presentamos ante la verdad, la podemos mirar a los ojos y decirle: estoy feliz de encontrarte, porque toda mi vida me esforcé por vivir y serte fiel solamente a ti. ¿Podremos decirle eso? Mira, traigo mis manos vacías, pero ¿qué traigo? El esfuerzo de mi vida por buscarte solamente a ti. Todo lo que hice, lo hice solamente para vivir para ti, para nadie más. Todo lo que busqué hacer con mi esfuerzo fue para agradarte a ti. Así podemos presentarnos delante del Señor todos. Si no, todavía estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. Pero no podemos dejarnos seducir más por el error y la mentira que nos quieren acabar. Y el diablo sí conduce muchas almas al infierno, a la pena eterna. Y es preferir morir antes que faltarle al Señor, antes que ser incoherentes a sus mandamientos y a su palabra. Así lo perdamos todo en este mundo, terminaremos ganando al Señor para nosotros. Que la Virgen no deje de interceder por nosotros. San José, le suplicamos también que siga intercediendo por nosotros. Hoy más que nunca necesitamos de su ayuda.